Aquí, en el sur de Veracruz, en tu municipio, ¿quieres saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades frente al coronavirus, frente a esta pandemia mundial? Ve esta entrevista de principio a fin. ¿Para qué se hacen esta clasificación en estadios o fases? Para tomar medidas, o sea, tienen el objetivo de tomar medidas de acuerdo a la magnitud de la epidemia o de la pandemia en este caso ya. Son tres fases. La fase 1 es una fase donde hay una infección, pero o sea, las infecciones son por casos importados, no hay una transmisión ¿Qué es la que estamos comunitaria. viviendo en este Así momento, ¿no? es. La fase 1. Hasta ahorita ha habido un poquito de confusión por un caso en Querétaro de un paciente que infectó a un familiar. Hasta esa generación todavía es fase 1. Ya si ese familiar infecta a otras personas, ya pasaríamos a que hay una transmisión comunitaria y automáticamente pasaríamos a la fase 2. Esto con qué fines es, le repito, es para tomar medidas. No son las mismas medidas a cuando hay una fase 1, que hay una transmisión por casos importados, a cuando hay una dispersión comunitaria. La fase 2 consiste en cuando ya hay una transmisión comunitaria de la enfermedad, o sea, a partir de la tercera generación, es decir, el caso se importó, lo transmitió a alguien y ese alguien ya empieza a transmitir la infección a otras personas. Ya ahí automáticamente, por definición, estaríamos entrando en una fase 2 de la pandemia y en ese caso hay que tomar una serie de medidas que están establecidas bien para esa fase como tal. Que esta medida no es adelantar vacaciones como se ha hecho, como se ha divulgado, sino son medidas de distanciamiento social. Dice, ahí también viene la controversia, pero eso se toma en la fase 2 y estamos en la fase 1. O sea, hay medidas de la fase 2 que pueden tomarse en la fase 1 de acuerdo a ciertas condiciones y ciertos análisis. Si el análisis los llevó a que adelantaran esas fechas, es para que se queden en sus casas las personas y no se expongan, pues no es que haya una dispersión de la infección, sino para que no se expongan a que puedan contraer la infección. Pues incluyen muchas cosas, o sea, ya han sido informadas bastante bien por la Secretaría de Salud. Son algunos controles, cancelaciones de eventos, controles en las aulas, de estos filtros que dicen, ¿no? Preguntarle a los familiares si ha tenido algún síntoma o no, y pues mejor que no asista a clases, que se queden en su domicilio y pues suspender algunas actividades donde lleve conglomerado de personas, se dice como punto de corte mil personas, pero puede ser menos. Todo esto también lo ha establecido bien la Secretaría de Salud, que debe de analizarse la dispersión y el comportamiento de la epidemia en cada región. No podemos generalizar porque como México es un país muy grande, con diversos climas, con diversas geografías y con ahí también, digamos, los asentamientos poblacionales son muy distintos, ¿no? En el norte, centro y sur del país, lo platicamos, incluso en el mismo estado es muy distinto a la hora de que es tan largo. Y es muy probable que la recomendación sea que se suspendan todos los eventos donde haya conglomerado de personas para evitar la propagación de la enfermedad. A veces el público o hay opiniones, ¿no? De por qué no se toman esas medidas antes de tiempo, por qué no suspender eventos y para evitar la propagación. ¿Propagación de qué? Si no hay casos, ¿qué vamos a propagar? Entonces, si se adelantan las medidas, o sea, indudablemente que hay que poner siempre
la vida de las personas ante cualquier situación. sí, y hay que priorizarlos, ¿no? Priorizar la vida es lo fundamental. Pero si empiezan a tomarse medidas como han tomado algunos otros países, otros gobiernos, adelantadas, aún sin casos que tengan, lo único que puede traer es un desgaste económico y que también va a afectar a la población, porque pues en esos eventos hay una dispersión, una derrama económica fuerte, en regional, local, que muchas familias dependen de eso. Entonces hay que ser muy racional a la hora de tomar las decisiones y sobre todo basados en las cuestiones científicas demostradas, no en las presiones ni en el golpeteo de ningún tipo, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, cuando la epidemia del H1N1, el saludo era de codo. Se saludaba uno con el codo, chocaban los codos. Actualmente ya lo que están haciendo es el saludo de pie, chocan el pie. Hay diferentes formas de saludar. Yo creo que por nuestra idiosincrasia y todo, con decir un hola es suficiente, nada más. Simplemente y tratar de evitar pues los besos, los abrazos y el saludo de mano, porque el virus, aparte de la cuestión de las gotas, también es por contacto, o sea, se mantiene en las superficies inertes durante horas. Al principio se decían 3 o 4 horas, ya hay quien dice que hasta 9 horas, o hay estudios donde dicen que días. Entonces, es un virus nuevo, estamos aprendiendo mucho sobre él y lo importante también es que la información a nivel internacional creo que ha sido algo muy, muy útil, o sea, no ha sido como otras veces de opacidad, sino se ha puesto todas las herramientas al personal médico y al no médico, a la población en general, para que se sepa, ¿no?, qué es lo que está pasando somos muy, y más aquí en Veracruz, ¿no? Ya sabe que te das un abrazo de manos y a los 5 ya eres el amigo del alma, y ya hay abrazos y todo. No, debería de quedar ya establecido porque ya fue el H1N1, en este caso el COVID-2, no sabemos qué pueda venir después. Para ser didácticos podríamos poner así cortes de entre fases, son de 4 a 6 semanas por cada fase. Por cada fase. Estamos hablando que la infección tiene dura alrededor de 14 días entre sus distintas fases ya como tal de la infección, y que digamos que los periodos de mayor transmisibilidad o de mayor contagiedad es entre los primeros 7 a 10 días aproximadamente. En el escenario 3 estamos hablando de que ya hay una transmisión nacional, o sea, es nacional. Ya hay brotes comunitarios. En la fase 2 es comunitario. Sí. Es, por ejemplo, Ciudad de México, Monterrey, no sé, acá en el sur, en Cancún, por poner ejemplos. Por poner ejemplos, sí, no estamos hablando de casos. Son comunitarias, la transmisión. Ya en la fase 3 estamos hablando ya de una emergencia nacional y donde los casos son nacionales y hay que tomar medidas drásticas. Fíjense que estaba revisando, o sea, y reitero, en las 3 fases las recomendaciones son las de la fase 1 más las que se van tomando de acuerdo a fases. ¿En qué consiste en eso? En que el lavado de manos se insiste en las 3 fases. El saludo, evitar el saludo tanto de beso como de mano, y el abrazo, pues está en las 3 fases. O sea, eso no se nos puede quitar de la mente porque son las medidas más importantes. Yo creo que la parte más de fortaleza para poder contenerla o detener la transmisión de la enfermedad. Y ya en la fase 3, pues estamos hablando donde hay miles de casos, donde hay una transmisión nacional y donde hay que tomar ya medidas drásticas. El caso, por ejemplo, en Estados Unidos. No estaban en fase 3 todavía, pero están, digamos, en una fase 2 muy avanzada, donde ya está inevitablemente en la fase 3. ¿Y qué medidas se suman?
ya es donde viene el cierre de las actividades educativas, de trabajo, o sea, hay que estar todo el mundo en casa y se detiene toda actividad pues económica, educativa y de todo tipo, donde solamente pueden salir para cuestiones muy esenciales, como está pasando en Italia y en algunas otras ciudades de Europa, ¿no? Se ha comportado la epidemia, a ver si poníamos un ejemplo, por poner un ejemplo, número de 100. De esos 100 casos, aproximadamente 80 casos, o sea, casos confirmados, digamos que tenemos 100 casos confirmados, ya con sus pruebas y todo. Esos 100 casos, aproximadamente 80 van a cursar de forma asintomática o como una infección leve. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el paciente va a tener dolor de garganta, tos, fiebre, que son las características más puntuales de esta infección. El estornudo y la gripe y otros sí los puede presentar, pero es menos. Es la tos seca, fiebre y dolor de cabeza y otras, pero es lo más fundamental. Entonces, en el 80% aproximadamente va a tener síntomas leves, no va a requerir tratamiento hospitalario. Y es importante esto, que la población lo sepa, que, o sea, puedes tener coronavirus, pero puede ser que evoluciones de forma sintomática o como una infección leve. No saturar los sistemas de salud como las consultas externas o las consultas de atención primaria o la consulta de urgencia. ¿Por qué? Porque en esta situación no va a requerir ninguna medida hospitalaria, no va a requerir ningún medicamento en específico. Por ahí se han circulado algunos medicamentos que puedan servir o no, pues todavía no hay una evidencia fuerte como para que podamos instalarlo como, digamos, tratamiento específico para el COVID-19. O sea, no se puede No hay todavía. medicina, no hay vacuna, Es que quede tratamiento sintomático. Y esto es aquí y en Estados Unidos. He podido platicar con algunos colegas de allá, incluso infectólogos, y la situación, me dicen, es la misma. Se ha ensayado, pero fíjense, ni en Estados Unidos, con todos sus recursos, porque esos medicamentos que mencionan son muy caros, pero ni en Estados Unidos, con todos sus recursos, lo están implementando como un tratamiento específico para virus. O sea, el tratamiento, en este 80% aproximadamente, estamos hablando de 100, 80, quizás lo único que van a llevar es tratamiento sintomático, es decir, tratarse su fiebre, mantenerse bien hidratado y, muy importante, el aislamiento. O sea, que se aísle en su hogar y ahí se quede tranquilo para no dispersar la enfermedad y no contagiar a otras personas. Ahora, de esos 100, alrededor de 15 pacientes, digamos que sí van a requerir tratamiento hospitalario. O sea, ¿por qué? Porque van a cursar, aparte de estos síntomas, insuficiencia, dificultad para respirar, ¿que entienden? Van a tener asistencia hospitalaria. Ajá, y eso sí van a requerir que acudan al hospital y a lo mejor van a requerir hospitalización. ¿Para qué? Para vigilarlos. No tienen actualmente en ningún lugar del mundo hay un tratamiento específico, lo repito. Entonces se van a internar, van a requerir internamiento para su vigilancia. ¿Por qué? Porque pueden evolucionar de forma grave y requerir algunas medidas de soporte a los órganos vitales. Ahora, de esos 15, esos son, digamos, 15 de los 100. Ahora, 5 pacientes de esos 100, es lo proyectado, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, esto varía. Recuerda, estamos hablando de seres humanos, no de objetos. Entonces, alrededor de 5 sí van a requerir hospitalización y van a ser pacientes que evolucionen de forma grave, que incluso requieran ventilación mecánica asistida. Es también ya muy sabido que si hay los suficientes ventiladores artificiales o no. No, de esos, estamos hablando de 100, quizás 5 son los que van a requerir esta medida de soporte. Ahora, el recibir este tratamiento, que es la ventilación mecánica asistida, no es tratamiento para el coronavirus, sino es una medida de sostén.
¿Qué quiere decir? Que mientras el cuerpo hace su trabajo, la inmunidad individual de cada uno de atacar al virus, esto lo va a mantener que se pueda mantener respirando. Porque si no tuviera esa medida, como está muy grave, pues caería en un paro respiratorio. Entonces hay que ponerle esa medida de soporte y esperar hasta que el paciente pues siga evolucionando y evolucione a la mejoría. La mortalidad, ahora se dice de estos 100, la mortalidad se ha mantenido entre 2 a 3%. Estamos hablando que de esos 5 pacientes que están graves, quizás puedan fallecer de 2 a 3 pacientes. Eso es así es de forma general como se ha comportado la epidemia en todos lados, incluso en China. Las fortalezas en las cuales podemos actuar, pues son las mismas a nivel nacional, ¿no? Pues el saludo, el beso, el abrazo, el apapacho. Eso de la salud, eso en general, la población general, es lo que podemos, la fortaleza que tenemos, es claro, evitar todo eso. Ya específicamente en cuestiones de enfermedades, pues sí, o sea, es más susceptible, de hecho, a cómo se está comportando la epidemia aquí en México y es reflejo de lo que pasó a nivel mundial, pues tiene mayor riesgo las personas, hombres mayores de 60 años y que tienen comorbilidades. Por ejemplo, en Italia, que hay bastantes fallecidos, la mayoría de estos fallecidos tienen comorbilidades, o sea, son pacientes que ya tenían una enfermedad previa y aparte les dio coronavirus. Y sobre todo más son respiratorias, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es bastante frecuente en nuestro medio por la situación económica, que cocinan a leña y están aspirando ese humo durante muchos años en su vida, pues ya tienen una afectación en su pulmón y pues se infectan de coronavirus, pues ese paciente tiene mayor riesgo de tener alguna gravedad, sobre todo por complicarse. Otros pacientes son diabéticos que están descontrolados. Desgraciadamente, como país, somos un país que de forma general no tenemos controlados a nuestros pacientes diabéticos. O sea, la mayoría de los pacientes diabéticos en México no están controlados. Y entonces, pues también tienen una mayor susceptibilidad a complicarse. Otras enfermedades, asma, algunas enfermedades alérgicas, también cardiovasculares, o sea, insuficiencia cardíaca. Todas estas comorbilidades, si se dan las condiciones propicias de que se infecte un paciente y que tiene su enfermedad, cualquiera de este tipo, no controlada, pues tiene un mayor riesgo de que evolucione de forma grave e incluso pueda poner en peligro su vida. Nuestra obligación es estar informados, o sea, estar pendientes de cómo se está comportando la epidemia en nuestra región y en el país y en el mundo, ¿no? Pero mayor implicación en nuestra región, cómo se está comportando, si ya aparece un caso acá, un caso acá, no para alarmarse ni nada, sino para ir viendo y estar atentos de la prevención y si estamos haciendo las cosas bien, pues hacerla todavía más, o sea, si nos estamos lavando las manos de forma frecuente, pues seguir con esas conductas. Si nuestros familiares no lo están haciendo, pues insistir, porque esas son realmente las medidas que impactan sobre la prevención de la infección. El cubrebocas ya está bien establecido, o sea, tenemos dos tipos de cubrebocas. Uno especializado, que es las tipos conchitas, para que las personas entiendan. Esas tipos de cubrebocas pueden filtrar hasta 95% de las partículas. Esa realmente es la efectiva. ¿Para qué? Para no adquirir la infección, para no adquirir. ¿Quiénes la deben usar? El personal que va a estar en contacto directo con un paciente que tiene confirmada la infección. O sea, no está demostrado su utilidad, digamos, de forma rutinaria, porque además tiene sus cuestiones sociales. Si la comenzamos a utilizar cuando no es tiempo o no es debido,
cuando sea debido ya estamos cansados, ya no... Y vamos a creer que no funciona. Y ya la tienen, como bien se ha dicho y se ha demostrado, la tenemos acá como gorro o la tenemos acá en la barba y ya no la debemos usar. Bien específico en médicos que o personas que van a estar en contacto con pacientes que ya tienen demostrada la infección. Ahora, ¿quiénes van a usar el de tela, el quirúrgico, el convencional, el que conocemos todos? Recomendable. ¿Quiénes lo pueden usar? El paciente que tiene confirmada la infección, aunque esté asintomático. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? De que si estornuda, contenga ahí sus gotas y no la transmita a los demás. Usarla en la población general, que ya ve que luego, como ha habido las compras de pan, no tiene utilidad. O sea, yo que no tengo ningún síntoma, ni no tengo coronavirus, ponerme eso no me va a prevenir la infección, está bien claro. ¿Por qué? Porque ese tipo de dispositivos no es el adecuado para no adquirir la infección. Y no tiene caso andar con la calle con una conchita de estas, de las específicas para prevenir la infección, porque primero que nada, no ha demostrado que, y lo que reitero, nos cansa y al ratito ni los trae, y cuando lo debe uno utilizar, no los utiliza. Ahora, el papel de baño no sé por qué, eso sí no sé por qué. No, hasta ahorita diarrea no se ha demostrado que sea parte del cuadro clínico de la enfermedad. Sí, yo quiero pues reiterar, ¿no?, que en las 3 fases de la epidemia, los 3 estadios, siempre se continúa poniendo bien énfasis en las medidas de prevención, que son el lavado de manos, el saludo, el estornudo de etiqueta, evitar los abrazos, los besos, en los 3 estadios. Y pues siempre pues no está de más recomendarles que se mantengan atentos a las recomendaciones de las autoridades, no esparzan rumores, ni dejarse llevar por rumores, ni esparcir los rumores. Y en este momento yo creo que no es conveniente, digamos, evaluar la actitud o la estrategia que está tomando el gobierno. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser responsables y desde el punto de vista de cada uno tomar las medidas pertinentes.